Adelante. Ok. Vamos a empezar con los pensamientos y una de las primeras preguntas que yo les hago es, ¿tus pensamientos son verdades o son falsedades? ¿Ustedes qué piensan? Por ejemplo, en el chat pueden ponerme, ¿qué piensas de de tus pensamientos? ¿Crees que son verdades o son falsedades? Nada más pongan verdades o falsedades. Aquí dicen verdades, ambas, las dos, los dos, verdades, verdades, ambas, depende, una combinación de ambas, las dos, verdades. Ok. A ver la siguiente. Regularmente siempre pensamos que son verdades. ¿Tus pensamientos son verdades o falsedades? Y verdaderamente estamos confundidos. Y les voy a decir el por qué. Creemos que nuestros pensamientos describen nuestra realidad. Si se dan cuenta, a veces pensamos, yo era mucho de decir, es que yo pienso, y yo sí pensaba que mis pensamientos y lo que yo pensaba era verdad. Y llegué a un momento en mi vida hasta de imponer lo que yo pensaba. Ahora me asusto de ver esa parte que yo no me daba cuenta y así era, ¿no? La siguiente dice, los pensamientos son una manera de cómo construimos nuestra propia experiencia subjetiva. Con los pensamientos nos creamos una experiencia subjetiva de cómo es la vida o el mundo. Regularmente pensamos que nuestros pensamientos son verdades y los damos por hecho. O sea, dices, pues si yo lo estoy pensando, es que es una verdad. Siguiente. Y fíjense, hay una frase que dice, cada cabeza, posiblemente ya la han escuchado, cada cabeza es un mundo. Y en términos de la psicología cognitiva, este principio se respeta. Es decir, este principio se aplica y efectivamente todos tenemos pensamientos y todos vemos el mundo de acuerdo a nuestra experiencia y a nuestra vida. Entonces, esta frase de cada cabeza es un mundo es verdad. Se respeta a nivel científico, esto se respeta. Siguiente. Ahora, ¿por qué? Ustedes van a decir, ¿y por qué se respeta? Y aquí vamos a empezar a hablar porque hay niveles. Fíjense, se respeta porque por nuestra experiencia. Cada uno de ustedes tiene experiencias. Sí recuerdan de que a algunos les puede abrumar la práctica y a otros no. A otros les puede sentir como de tranquilidad o de cargar su energía o de sentirse bien. Y eso es de acuerdo a nuestra experiencia que tenemos, a nuestra historia. También por el nivel de privilegio. ¿A qué se refiere esto? Fíjense bien, en nuestra sociedad hay gente que vive muy bien. Vamos a decir, son ricos, millonarios y wow, ¿no? Y hay otros que viven en cinturones de miseria. Entonces, las personas que tienen un nivel de privilegio alto no ven el mundo como lo ven las personas que están dentro de los cinturones de miseria. Aquí en la Ciudad de México diríamos Tepito, siempre nos referimos como a Tepito, ¿no? O sea, no ven el mundo igual. Las personas que ustedes, por ejemplo, que estudian, empiezan a ver el mundo desde otra perspectiva. Y si vemos a cada alumno tiene su punto de vista y cada quien tiene sus pensamientos o en su cabeza de acuerdo a lo que engloba estas pues especificaciones que se dice. Y también lo que implica mucho es el género, sea hombre o sea mujer. Y aquí en nuestra sociedad se ve bien marcado la diferencia entre ser hombre y ser mujer, ¿eh? Y no me meto en los demás géneros, ¿eh? O sea, también.
Inclusive las mujeres, aunque estén muy bien preparadas, a veces ganan menos que un hombre. Y desde ahí también empezamos a ver el mundo desde otro punto de vista. Siguiente. Dice, los pensamientos nos crean nuestra subjetividad, no representan la realidad. Dice, y creemos que nuestros pensamientos describen una explicación precisa de la realidad. Si se fijan, cuando yo les hice la pregunta, muchos me dijeron que sí eran verdad esos pensamientos. Y yo también lo dije. Pero ahorita vamos a ir descubriendo cosas. Siguiente. Dice, en esta manera de pensar nos mete en muchos problemas y nos genera gran malestar y sufrimiento. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, cuando ustedes están en pareja y empiezan a ir las cosas mal, empieza uno a hacerse historias en la cabeza que muchas veces no son ciertas. Y las creemos como ciertas. Damos por hecho que anda con otra persona, que está haciendo cosas esto, las damos por hecho, sin que, sin que verdaderamente tengamos pruebas de que eso está pasando. Y eso nos genera mucho malestar y mucho sufrimiento. ¿Y qué es lo que nos genera ese malestar? Pues el creer esos pensamientos. Nada más que no nos damos cuenta. Siguiente. Dice, ¿cómo son los pensamientos? Fíjense, aquí les doy 3 características, más adelante les voy a dar otras. Son autónomos. Surgen por sí mismos. En nuestra cabeza los pensamientos surgen por sí mismos. Son ingobernables. O sea, eso quiere decir que no tenemos las herramientas de decir, a ver, tu pensamiento que me hace sentir mal, no quiero que te me aparezcas. A ver, pensamiento, tú que me haces sentir bien, quiero que siempre estés en mi cabeza. Eso no lo podemos hacer. O me voy a ir a acostar y les digo a los pensamientos, ¿saben qué? Me voy a ir a dormir, no quiero que se aparezca ninguno en mi cabeza porque quiero descansar. No, ellos, ellos son ingobernables. Depende cómo tengas de agitada tu mente, es como te van a abrumar o los vas a tener en tu cabeza. Y son compulsivos porque surgen y surgen y surgen y surgen y surgen y surgen. ¿Sí? Siguiente. Dice, si seguimos con esta fusión cognitiva, la fusión cognitiva es ver a los pensamientos como si fuera una descripción precisa de los fenómenos, experiencias o circunstancias. La fusión fíjense, la fusión cognitiva es como fusionarnos con el pensamiento y pensar que el pensamiento es la verdad. Si ese pensamiento nos abruma, ese pensamiento, al que nos abrume, vamos a sentir mucho malestar. Y nosotros vamos a hacer el malestar fusionado con el pensamiento. Siguiente. Y aquí empieza a ver la psicología cognitiva. Encontró que hay que ver a los pensamientos como pensamientos. Fíjense, hay un proceso que se llama descentramiento. El descentramiento es efectivamente esto, ver a los pensamientos como pensamientos. Por ejemplo, cuando el ejemplo que yo les decía, que va mal su relación, no llega o te cancela, no sé, y tú dices, no, es que está con la otra, ahí es cuando tú te debes de dar cuenta, la práctica lo que hace es que te des cuenta de que tienes ese pensamiento y valorar si ese pensamiento verdaderamente es cierto o no. Ahí va a disminuir el malestar que sientas con ese pensamiento. Pero si no practicamos, nunca nos vamos a dar cuenta de eso. Y luego dice, los pensamientos surgen y creo todo lo que me dicen. Es cuando nos da mucho malestar. Pero cuando reconocemos a los pensamientos como pensamientos, disminuye el malestar. Siguiente. Fíjense,
las características de los pensamientos. Ya vimos que son autónomos, ingobernables y compulsivos. Son transitorios. En las enseñanzas de antaño decían que había una metáfora en donde decía que los pensamientos son como burbujas o pompas de jabón. ¿Han visto las pompas de jabón? O sea, imagínense, surge un pensamiento y truena la pompa de jabón, ¿no? Y vuelve a surgir otro pensamiento y surge otro pensamiento en nuestra cabeza y si ustedes aprenden a observar los pensamientos surgen, cambian y se transforman. Es como dice aquí, los pensamientos son como nubes que surgen, cambian y se disuelven. Y también se dice que los pensamientos no tienen substancia, es decir, que no podemos pedir 2 kilos de pensamiento, ¿no? Siguiente. ¿Dónde crees que están los pensamientos? Siguiente. La mayoría de personas que se les hace esa pregunta nos dice, están en el cerebro, ¿no? Se cree que están en el cerebro. Pero si abrimos un cráneo de una persona, y se los digo, porque yo vi varios, lo único que vamos a ver es una masa gelatinosa blanca con una telita como rosadita, y si empiezan a cortar el cerebro y ven coágulos de sangre, ahí yo supe que esos coágulos eran tumores. De la persona que vimos esa vez del cerebro, nos dijeron, si no se ha muerto de ahogamiento, se hubiera muerto o lo hubieran matado, o sea, todos estos tumores que tenía en su cerebro. Entonces, si abrimos, vemos una masa gelatinosa. También lo que se ha visto del cerebro con los aparatos ahorita de la tecnología que se tiene, pues se ha visto que cuando el cerebro tiene funcionamiento, hay impulsos electromagnéticos, o bueno, con eso se ha visto que el cerebro tiene como actividad. Dice, la neurociencia no ha podido encontrar o ver pensamientos de nadie. Estamos hablando de pensamientos. Se ve actividad en el cerebro, pero nunca se ha podido ver un pensamiento. Siguiente. En este funcionamiento del cerebro se ha descubierto, dice, se ha descubierto que en qué parte del cerebro hay más oxígeno y se descubre que hay más actividad. No sé si ya a ustedes les han dado gimnasia cerebral, pues es algo así. Esos ejercicios les sirven como para oxigenar su cerebro y esas partes que se oxigenizan entonces dan, o sea, es como si pusieran en actividad su cerebro. Eso es lo que se ha visto. Siguiente. Ah, güey. Siguiente. Chale. Mamá. Dice, en el cerebro, ¿alguien tiene abierto su Era Fernanda, ya lo apagó. Dice, en el cerebro no se ha podido ver los pensamientos, no se pueden ver tus preocupaciones y no se pueden ver tus recuerdos. Siguiente. Dice, lo que se ha podido ver es que cuando una persona tiene pensamientos, hay actividad en el cerebro. Imagínense qué importante. Los pensamientos son fenómenos que ocurren en la mente. La psicología contemplativa dice, los pensamientos no tienen substancia, no tienen permanencia, surgen, cambian y se transforman. Fíjense, siempre hemos pensado que los pensamientos estaban en el cerebro, posiblemente así se pensaba, y pensábamos que eran verdades, y se pensaba que siempre estaban ahí, y no. Si empezamos a observar los pensamientos, se van a dar cuenta que surge el pensamiento
surge, cambia y se disuelve. No es permanente. Siguiente. Dice, ¿dónde está la mente? Fíjense, muchos, yo lo creía también, pensábamos que la mente era como física, ¿no? Era como si fuera el cerebro. Y entonces aquí empiezan pues a decirnos, ¿no? Si ustedes cierran sus ojos y les digo, imagínense el sistema solar en su mente. Imagínate el sistema solar, ¿no? Y empiezas a ver el sol y los planetas. Y después te digo, a ver, ahora imagínate otro sistema solar. Y te empiezas a imaginar los dos sistemas solares. Y nuestro sistema solar está dentro del otro sistema solar. O sea, es una parte diminuta del otro sistema solar que es súper grandísimo. Si se fijan, nuestra mente es tan maravillosa que puedes tener adentro de tu mente, puedes tener un sistema y no nada más uno, hasta dos sistemas en tu mente. Y por eso se dice que la mente no está en ningún lugar. La mente es la mente. Y fíjense que por ahí, no sé dónde dejé yo una hojita, donde decía que muchas personas decían, es que la mente está, y que no era muy bien dicho eso, que debemos de decir, la mente es. No es que la mente está, sino que la mente es. Siguiente. Ahora, ¿por qué los pensamientos nos hacen sufrir tanto? Pues nos hacen sufrir por la fusión cognitiva. ¿Y qué es la fusión cognitiva? Si recuerdan, pues es creerle a los pensamientos todo lo que nos dice. Inclusive hay una frase que dice, no le creas tanto a tu mente. Tu mente no te hace tanto caso a ti. Aquí dice, sufrimos porque creemos que los pensamientos son una representación precisa de los fenómenos y circunstancias. Es creer que los pensamientos son verdades. Siguiente. Dice, nosotros creemos que somos, fíjense bien esto es muy interesante. Nosotros creemos que somos lo que creemos que somos. Y va de nuevo. Nosotros creemos que somos lo que creemos que somos. Y no somos lo que creemos que somos. Pero creemos que somos lo que creemos que somos. ¿Y esto qué quiere decir? A veces tenemos muchos pensamientos que se pueden hablar como etiquetas o creencias. Por ejemplo, no me gusta hablar mucho de mí, pero creo que es necesario aquí. Por ejemplo, yo no tenía buenas calificaciones cuando era niña. Y cuando entro a la universidad se me ponen mis lentes y mis calificaciones se disparan. Y yo siempre creí que yo era burra. Y no era burra. Mis ojos tenían una deficiencia. No alcanzaba a ver el pizarrón. Y me daba pena decir a los maestros que no alcanzaba a ver el procedimiento que estaban haciendo en el pizarrón. Entonces, aquí dice, nosotros creemos que somos lo que creemos que somos. Yo pensaba que era burra. Y no somos lo que creemos que somos. De nuevo, y no somos lo que creemos que somos. Pero creemos que somos lo que creemos que somos. Parece trabalenguas, pero chéquenlo, analícenlo y verán que eso es verdad. Siguiente. Y aquí pues les pongo eso, ¿no? Somos más que creencias. ¿Qué es lo que somos? Somos seres complejos,
somos seres transitorios, cambiantes, tenemos un cuerpo, somos más que pensamientos y tenemos emociones y sentimientos. Siguiente. Luego aquí dice, el malestar o sufrimiento de los pensamientos es por la fusión cognitiva. La fusión cognitiva es creer que los pensamientos son verdades y el aferramiento a los pensamientos. A veces pensamos que algo nos hace sentir mal y pensamos que el estar piense y piense y piense en ese problema y piense y piense y piense en ese problema se va a componer. Y muchas veces no es eso, es un aferramiento que tenemos a ese pensamiento. Siguiente. Está el secreto de la psicología cognitiva, en donde dice, cuando los pensamientos se refieren a cosas que pueden impactar nuestra vida, se vuelven más pegajosos. Y cuando decimos que pueden impactar a nuestra vida, comenzamos a hablar de emociones. Siguiente. Esta circunstancia aumenta la pegajosidad. Cuando empezamos a pensar, es que te ves mal, que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? O te va a ir mal, te está traicionando o está con ella. Eso es algo que nos impacta. Eso es lo que genera la pegajosidad del pensamiento. Y nos agarremos de ese pensamiento y estemos colgadas sobre ese pensamiento. Los pensamientos llegan hasta secuestrarnos sin que nos demos cuenta. Siguiente. Dice, cuando algo te hace sentir que algo de ti está en riesgo, se vuelve más pegajoso los pensamientos y le damos vuelta y vuelta. Aumenta la rumiación. Es lo que les digo, si hay un pensamiento que me da malestar o algo me hizo sentir mal, lo traemos todo el día en la cabeza dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a ese pensamiento. Siguiente. Dicen, los pensamientos que tienen un componente intenso hace que nos apeguemos a ello. Fíjense, cuando algo nos hace sentir muy bien, pensamos en eso y nos hace sentir bien, pero cuando nos hace sentir mal, ese es el componente que detona que nosotros nos agarremos o nos fusionemos con el pensamiento. Y a veces ese pensamiento no es cierto. Siguiente. Aquí dice, cuando los pensamientos tienen una carga emocional, estos se vuelven más atractivos. Y esto de atractivos, pues quiere decir que pensamos que el estar pensando sobre eso, le vamos a dar como cierta solución. Mientras más lo pensamos, más carga emocional tiene. Si es una carga emocional donde te dé tristeza o donde te dispare, pues, malestar, pues te vas a fusionar, te va a dar el fusionarte con el pensamiento, ¿no? Siguiente. Dice, creemos que usando los pensamientos vamos a resolver un tema emocional. Fíjense, imagínense, los pensamientos van para acá y las emociones para acá. Y cuando un pensamiento nos hace sentir mal, pensamos que pensando vamos a componer la emoción. Pero dicen que no se hablan, ni se conoce, ni se cruzan. Entonces un pensamiento te puede originar mucho malestar. Siguiente. Entonces, ¿qué hago? Debemos aprender a notar a los pensamientos como pensamientos y aplicar el descentramiento, ver a los pensamientos como pensamientos. Parece fácil, pero no lo es.
Cuando estamos haciendo nada, la mente crea pensamientos de situaciones que podrían salir mal. Fíjense bien, no sé si a ustedes les ha pasado, pero esto es muy recurrente. De estar pensando, a veces cuando no hacemos nada, es cuando más nuestros pensamientos nos están bombardeando. Siguiente. Fíjense, el ser humano tiene algo que se conoce como sesgo negativo. Es una estrategia del sistema nervioso para mantenernos alerta de todo lo malo que podría pasar. Y eso nos neurotiza demasiado. O sea, ese sesgo es algo que está dentro de nuestro sistema nervioso y siempre nos trata de mantener alerta. Siempre estamos pensando si algo malo nos va a pasar. Siguiente. Y fíjense, este sesgo negativo se relaciona con este tipo de pensamientos, con el pensamiento autorreferencial, con el pensamiento de referencia social y con el pensamiento de resolución de problemas. Siguiente. El pensamiento autorreferencial quiere decir cómo me veo, cómo describir o hacerte tu propia identidad. Cómo me veo, si me siento mal, si no sirvo para nada, o si soy terrible, o si soy bonita. O sea, los pensamientos autorreferenciales son aquellos que nos dan identidad. Siguiente. Y los pensamientos de referencia social son aquellos pensamientos, no crean que es así de, me junto con mis amigos, no. Son aquellos pensamientos en donde te causan cierto malestar. Por ejemplo, dicen, ay, ¿te enteras que hay un grupo de chat donde no te metieron? Y dices, bueno, ¿y por qué no me metieron? Seguramente es porque quieren estar hablando de mí sin que yo me dé cuenta. O me quieren sacar del grupo. Es como sentir una amenaza a algo. O ves a una persona y está hablando con otra y ni siquiera están hablando de ti, pero ya tu cabeza es es fulanita y seguramente ella ya está hablando de mí y le está diciendo esto y esto y esto. Son ese tipo de pensamientos que uno siente amenaza. Siguiente. Y en los pensamientos de resolución de problemas, a veces, aquí dice, me creo 83,000 problemas en la cabeza por si acaso pasan. Por ejemplo, yo a veces soy muy aprensiva y efectivamente a veces me creo un montón de problemas o decir, si pasa esto, voy a hacer esto y esto y esto y esto y mi cabeza también está, pues, está como enfrascada en este pensamiento de resolución de problemas. Y a veces ni pasa nada, pero nosotros ya dimos un montón de soluciones a ese problema, ¿no? Siguiente. Y dicen que hay evidencia científica de que estos pensamientos surgen cuando se activa algo que se llama red de funcionamiento por defecto. Siguiente. Y la red de funcionamiento por defecto es una activación que se hace en el cerebro por diferentes áreas y esta activación está correlacionada con estas 3 categorías de pensamiento. Estas 3 categorías de pensamiento tienen una carga emocional importante y es donde naturalmente las personas empezamos a rumiar, o sea, a estarle dando vueltas a la situación. ¿Qué necesitamos para evitar esto? Pues notar los pensamientos como pensamientos. Aprender a disminuir la actividad de la red de funcionamiento por defecto. Siguiente. ¿Cómo se hace? Pues practicando mindfulness. Las prácticas se conocen como atención plena, empezar a desarrollar la atención plena, o también se le conoce como mindfulness. Es una de las principales prácticas de florecimiento humano y aquí es lo importante. Ustedes me van a decir, ¿qué es el florecimiento humano? Pues el florecimiento humano es un rasgo de personalidad que va a disminuir el sube y baja de las emociones cotidianas.
Y el florecimiento humano da ese rasgo de personalidad. Es decir, cuando ustedes hacen las prácticas, están desarrollando este rasgo de personalidad, que ya no te anden azotando los pensamientos en las paredes, como yo se los decía anteriormente, ¿no? Siguiente. Ahora, el rasgo de personalidad te va a disminuir la tristeza, el miedo, la ansiedad, la euforia por decir algo, ¿eh? También te compone el cuerpo. Por ejemplo, a mí me ha sanado mucho mi cuerpo. Yo no lo podía mover. Hubo un tiempo en que casi no me podía mover. Y estas prácticas me han sanado mi cuerpo. Me han hecho ser más consciente. Me ha hecho que yo misma me nivele en situaciones de crisis. Y ha disminuido mi malestar tremendamente. Siguiente. Y aquí es lo que les digo, es como el practicar, es como subir el volumen de tus rasgos internos que te van a estabilizar y bajar el volumen de los eventos que surgen en la vida que te abruman. O sea, eso es lo que te va a dar este tipo de prácticas. Hasta ahorita, ¿cómo se sienten? ¿Cómo han visto? Porque ya empezaríamos con la práctica. No sé si haya algún comentario rapidísimo porque no sé a qué hora se acaba la clase. No quiero pasarme de tiempo. En 12 minutos. Ok.